Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ProElite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos de recuperación, readaptación y prevención de lesiones. Me llamo Víctor Segarra y antes de empezar con este nuevo capítulo me gustaría comentaros que ya tenemos disponibles en nuestra web www.proeliteperformance.com los próximos cursos presenciales que vamos a hacer en Alicante, Bilbao, Málaga y Jaén, así que te animo a que les eches un vistazo. Y además en los próximos días vamos a sacar una nueva formación online relacionada con la neurociencia, que aquellos que hicieron o han participado en el bootcamp ya tienen acceso, y una nueva edición a nuestra formación completa ProElite Recovery System de forma online, en la que vamos a abrir únicamente 25 plazas por edición, como hemos hecho otras veces, para garantizar un correcto aprendizaje del alumno. Sin más, empezamos. Hoy tengo el gusto y el honor de poder presentar y charlar con un invitado especial, un gran profesional con el que he tenido el honor de poder formarme y una persona de la que se puede estar aprendiendo cada instante. Él es Miguel Fernández del Olmo. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado y agradecido de estar aquí. Muchas gracias. Antes de nada, Miguel, pues me gustaría darte las gracias públicamente por poder estar aquí con nosotros y poder compartir no solo tus conocimientos, sino también tu experiencia con todos los oyentes. Para quien no te conozca, voy a presentarte brevemente. Miguel es licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Fue profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad de A Coruña y actualmente es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Michigan, en University College of London, en el Departamento de Neurociencia Motora, en Berkeley University, en el Departamento de Psicología. Y además, Miguel, entre otras muchas cosas, pues ha publicado un libro que yo personalmente he leído varias veces y que lo recomiendo enormemente, que se llama Neurofisiología aplicada a la actividad física. Además, Miguel es investigador principal en numerosos proyectos tanto nacionales como internacionales, ha publicado numerosos artículos científicos y Miguel es no solo investigador, sino que además es docente de uno de los temas más importantes en cuanto a la prevención y readaptación de lesiones se refiere y que a mí realmente me apasiona muchísimo, como es el control motor, compartiendo la evidencia científica con la evidencia práctica en este aspecto, dado que también ha trabajado como preparador físico y readaptador, dando en estas formaciones luz a entender los sistemas y mecanismos por los cuales nos movemos y somos capaces de generar movimiento. Miguel, dado tu extenso currículum, es probable que me esté olvidando algo. Si quieres añadir algo más, puedes hacerlo perfectamente, ¿eh? Pues la verdad es que has hecho una presentación muy exhaustiva. Pues añadir, que me gusta mucho discutir. Yo soy muy escéptico, ¿vale? Y que me encanta, sobre todo me encanta debatir y aprender de todos los compañeros. Genial, es algo que comparto. Miguel, he de decir que como alumno tuyo, y voy a decir más, como alumno constante tuyo por redes, por las diferentes redes en las que estás presente, publicaciones y formaciones que has ido dando, he de decir que cuando te escuchaba o te leía, digamos que iba confirmando todas las ideas que yo tenía en la cabeza. Digamos que de alguna manera me confirmabas todas esas teorías o pensamientos que yo tenía en mi cabeza para ordenarlas y dejarlas de una manera más clara. A veces necesitamos como esa confirmación, ¿verdad? Que nos haga sentir que vamos sobre la misma línea y que vamos sobre la línea correcta. Y más cuando lo escuchas o lees de una persona que es referente en esta temática, como en este caso tú. Miguel, personalmente soy un poco reacio a todos esos estudios, publicaciones, formaciones, etcétera, que actualmente en los últimos años están de moda, que hablan de ejercicios de control motor, ¿no?
ejercicios de control motor para el dolor lumbar, ejercicios de control motor para el hombro, ejercicios o valoración para el control motor de lo que sea. Miguel, ¿podrías describir qué es el control motor? A ver, para mí fue una sorpresa cuando empecé las redes sociales en la época de la pandemia, porque es cuando tenía tiempo. Cuando me encontré con eso en las redes, ¿no? Ejercicios de control motor, que no lo había escuchado nunca, y eso que llevo 25 años investigando en control motor, ¿no? Entonces me di cuenta que había unas acepciones del control motor más allá de lo que nosotros, investigadores, conocemos por control motor, que es una disciplina científica ecléctica que intenta, utilizando diferentes ciencias, neurofisiología, biomecánica, psicología, pues entender los procesos que regulan el movimiento humano. Eso es lo que para mí es el control motor, una disciplina científica. Las otras acepciones, desde mi punto de vista, son muy erróneas por lo confusas que son. ¿Okay? Es decir, cuando se empieza a hablar del control motor para el dolor de espalda, al final se viene hablando de activación muscular, ¿no? Que ese dolor lumbar puede ser de una mala activación muscular. Pero claro, eso indicar que es un origen el control motor, realmente el control motor, no podríamos hacer una contracción muscular sin un control motor, digámoslo así. ¿Okay? Entonces, cuando uno utiliza el problema de utilizar el control motor a referirse a ejercicios o estoy intentando mejorar el control motor, desde el punto de vista es como no decir absolutamente nada. Es como decir, estoy intentando mejorar el movimiento, estoy intentando mejorar el dolor que yo tengo. ¿Vale? Perfecto. Pero no sabemos nada de los procesos igual que están teniendo lugar. Me explico, es un poquito como cuando a veces hablaba de propiocepción, ¿no? ¿Qué es propiocepción? Bueno, pues la propiocepción puede ser diferentes aspectos, pero al menos tiene un sustrato neurofisiológico. Es decir, control motor, voy a mejorar el control motor. Como entrenar la anatomía, ¿no? Sería. Exacto, no tiene sentido. ¿no? Es decir, no tiene sentido ninguno, es confuso, ¿no? Incluso los propios fisioterapeutas, que han sido algunos que han introducido pues, esa mala concepción del control motor en artículos recientes, hasta lo ponen un poquito sobre la mesa, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de control motor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una confusión tan enorme que al final hace que el conocimiento sea más difícil de compartir, porque uno se refiere a control motor sobre una cosa, otro se refiere al control motor sobre otra. Entonces, no ayuda. Yo no suelo ser muy tiquismiquis, ¿vale? Conceptualmente hablando, pero en este caso sí que creo que es un paso atrás, sinceramente, porque no ayuda a progresar. Exactamente, de hecho muchas veces se confunde control de movimiento con control motor, con activación, el feedback, forward, otros discuten reclutamiento. Que si es la postura, otros discuten que si es la postura, es decir, y empieza a haber una discusión que es casi un diálogo de besugos, ¿no? Exacto, exacto. Al final... Miguel, por otra parte, ya sé que esto nos podría llevar mucho tiempo, ¿no? Incluso horas, pero a nivel neurofisiológico, ¿cómo se organizaría el movimiento? O sea, es decir, ¿nos movemos gracias a...? Me gustaría a mí saberlo, Víctor. A ver, hay muchas teorías que intentan explicar, ¿no? Cómo nosotros producimos un movimiento coordinado, adaptativo, eficaz. Y realmente ninguna de ellas es capaz de abordar toda la gran diversidad del movimiento humano. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que no hay ninguna que sea mejor que las otras. ¿Ok? Quizás pedagógicamente hablando, que a mí me ha ayudado mucho a entender el control del movimiento desde un punto de vista neurofisiológico, es la teoría jerárquica, ¿no? De Hackley Jackson, de hace ya muchos años, en las que él viene a clasificar el sistema nervioso como en 3 niveles de diferente complejidad. ¿Okay? Que por supuesto todos los niveles están en comunicación con todos, ¿no? Entonces tenemos un nivel inferior que es la médula espinal, donde ahí ya podemos desencadenar una serie de movimientos, que son movimientos reflejos, una estructura ya más superior a nivel de los ganglios basales, cerebelos, que ya van a controlar ya movimientos automáticos. Y finalmente ya tendríamos el córtex, que es el arquitecto, ¿no? De toda esa estructura, el nivel jerárquico más elevado, que es donde se llevarían a cabo aquellos movimientos voluntarios, que necesitan de atención, complejos. Pero esto es una simplificación muy grande, ¿okay? Al final,
En la médula espinal es donde están los últimos eslabones para producir el movimiento humano. Cuando tú planificas un movimiento aquí, antes de dar la orden a la médula espinal, esas neuronas de la médula espinal, esas neuronas motoras, ya se empiezan a tunear, ya se empiezan a calibrar en función de lo que tú estás aquí planificando sin haber aún dado una orden. Es decir, la complejidad es enorme, ¿no? Pero pedagógicamente es una teoría muy interesante, que te ayuda a entender. Después tienes tú que ver las limitaciones que tiene esa teoría, ¿no? Pero quizás así es como funcionaría nuestro sistema nervioso. Es decir, no hay una estructura que por sí sola haga nada. Al final todo trabaja en redes de trabajo. Pero sí que es verdad que va a haber estructuras más especializadas en determinadas funciones que en otras. Entonces, a mí esta teoría jerárquica es una teoría que me gusta, es una teoría que después ya no se le prestó mucho interés, pero recientemente, con la emergencia de las teorías computacionales, que están muy en boga ahora, pues ha volvido otra vez a la palestra, ¿no? Ha volvido otra vez a tener ese protagonismo que había perdido. A mí es la teoría que quizás más me agrada. Sí, además todo esto, bueno, sin hablar, sin meternos en el aspecto de conciencia y demás de los, por ejemplo, los experimentos de Libet y todo eso, Efectivamente, exacto. o sea, que ahí ya veríamos como antes de tomar, o sea, la decisión ya estaba tomada antes de ser conscientes. Efectivamente, esos estudios, desde el punto de vista filosófico, tuvieron un gran impacto, ¿no? Porque al final intentan cuestionar, a ver, cuándo somos conscientes o no, ¿no? Entonces esos estudios lo que venían a decir, resumiendo es que existe un retraso temporal desde que tú tomas la decisión hasta que eres consciente de que la has tomado, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo este de que sales de casa, coges las llaves que están encima de la mesa del coche, las metes en el bolsillo y en ese mismo instante te pones a buscar las llaves, ¿no? Y dices, ¿dónde coño están las llaves? Fíjate todo lo que has hecho, has localizado las llaves en la mesa, las has cogido, ¿sabes? E inmediatamente estás buscando las llaves. Entonces, llega un momento en que funcionamos a tal nivel de automatismo que casi ya no somos ni conscientes, ¿no? Un poquito los estudios de Libet venían, ¿no? a echar luz a ese aspecto del movimiento. O como cuando sales de casa, te vas de viaje y no te acuerdas si has cerrado la puerta o no. Lo haces tan automático que... Constantemente. Fíjate tú, eso hablando del automatismo, una cosa que me llama mucho la atención. A mí me encanta Japón y cuando puedo, pues viajo allí. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, tú vas en un transporte público, ya sea en un tren, en un taxi y tal, y vas a ver al conductor continuamente hablando y apuntando a los diferentes aparatos que tiene. Y eso es un sistema que desarrollaron los japoneses, que es el apuntar y el hablar. Eso rompe el automatismo. Y eso hace que presten atención a algo que es importante, para evitar que el automatismo haga algo que no debería de hacer. Pues mira, curioso dato que desconocía. Sí, de hecho, hasta intentan implementarlo, fíjate tú, cuando sabes que los japoneses son muy cabezones a veces, ¿no? Entonces lo intentan implementar a veces hasta para cruzar un paso de cebra, pues que miras a un lado, miras al otro, pero a veces estás despistado y no lo haces, pues ese sistema, ¿no? De miro, vuelvo a mirar, cruzo. Es decir, te haces en ese momento consciente, ¿no? Era simpático, ¿no? La anécdota esa. Interesante. Miguel, actualmente hay una cierta tendencia con todo el tema de los sistemas dinámicos, ¿no? A pesar que el movimiento o las contracciones o el patrón de movimiento fluye en función de las, digamos, normas, instrucciones, el entorno, etcétera. Yo me dedico al ámbito de la readaptación, sobre todo al tipo de ejercicio que debo hacer para optimizar los procesos de recuperación post-lesión. Los sistemas dinámicos, digamos que han entrado bastante de lleno en este campo de la recuperación de lesiones. Yo lo utilizo en parte, no soy fiel seguidor 100% de esta ideología o de esta teoría, más bien. No me gusta ser, o digamos casarme con una idea al 100%, ¿no? Sino que me gusta siempre tener clara la idea e ir utilizando pues diferentes teorías o ideas en función del proceso o de lo que necesite realmente la persona en cada momento, ¿no? O el paciente que tengo delante. Entonces, yo en un principio, dependiendo siempre del paciente, por supuesto, pero al inicio de una lesión,
cuando biológicamente existe una lesión del tejido o existe dolor, o ambos, quizás utilizo una forma de trabajar más, digamos, analítica y local, y poco a poco intento pasar un contenido, digamos, más abierto, ¿vale? Porque en algunos aspectos puedo mejorar más las alteraciones que veo, por ejemplo, cuando hay una inhibición muscular o falta de fuerza de un grupo muscular en concreto, voy a conseguir despertar o mejorar más esa musculatura de una manera más analítica y no tan global o genérica. Aunque después sí que vaya progresando poco a poco hacia aspectos o entornos más reales y así favorecer, digamos, que el movimiento emerja en base a instrucciones, material, etcétera, ¿no? Pero, Miguel, como experto en control motor y sabiendo que la teoría de los sistemas dinámicos es una teoría relacionada con el control y el aprendizaje motor, ¿cuál es tu opinión como experto o qué piensas de la teoría de los sistemas dinámicos? A ver, para mí la mayor aportación, lo primero, yo creo que el proceder tuyo es muy correcto. Es decir, no casarte, ¿no?, con ninguna teoría, porque como decía inicialmente, no hay ninguna teoría que explique toda la diversidad y todos los fenómenos que ocurren alrededor del movimiento, ¿no?, de los seres orgánicos. Entonces, creo que está bien pues, conocer las diferentes teorías, que alguna de ellas puede aportarte más en un caso que en otro, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, las mayores aportaciones de la teoría de los sistemas complejos ha sido a la hora de analizar el movimiento, sobre todo movimientos de un carácter cíclico. Es un poco donde más se ha desarrollado, ¿no? Y entonces, en estas aproximaciones, quizás la mayor aportación es eso, es cómo se analiza el movimiento. Un tipo de análisis que hasta ese momento había sido bastante lineal y aquí empieza a ser no lineal. El problema que tenemos con eso, con los sistemas complejos, a la hora de establecer pautas, pues si sigues el sistema complejo para meter una constraint, un atractor que emerja un movimiento, es realmente saber el efecto de todo eso que estás haciendo, ¿no? Esa variabilidad que a veces se busca, ¿no? ¿Cuál es la variabilidad que es relevante o no es relevante a las tareas? Conceptualmente, el sistema dinámico, de los teorías dinámicos, es atractivo, ¿vale? Es interesante, ¿no? Pero desde mi punto de vista carece, quizás el mayor problema que le veo es que no tiene una base sólida neurofisiológica. De hecho, una de las críticas que se hace a los sistemas complejos es el que relega al sistema nervioso un papel secundario, lo cual yo considero que es un gran error. Por supuesto que el sistema neuromuscular interacciona con el ambiente, interacciona con la tarea, pero al final quien lleva la batuta desde mi punto de vista es el sistema nervioso, ¿no? Entonces, eso es una crítica que hago yo a los sistemas complejos. Y después el otro problema que hay es que la aproximación práctica de los sistemas complejos, ya sea el entrenamiento deportivo, ya sea la readaptación, es totalmente especulativa. Porque no es posible, al nivel de conocimientos que tenemos de esta teoría aplicada al movimiento, el obtener una serie de indicadores, una serie de reglas. Y eso no lo digo yo, el propio Newell, que es uno de los que más ha trabajado el tema de variabilidad, cuando él mismo hace una propuesta de intervención en base a la variabilidad para un aprendizaje, llega a la conclusión de que existen numerosas preguntas aún sin contestar que hacen muy difícil realmente el traspasar eso a la práctica, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, pues sí que podemos explorar, pero debemos de tener eso en mente. Lo digo porque el problema que ha pasado aquí en España, desgraciadamente, es que cuando llegó el tema de los sistemas complejos, fue abrazado por numerosos profesores del CAFIDE, ¿no?, sin una formación neurofisiológica y sin una formación mínima en control motor. Entonces, claro, lo abrazaron, no tienen criterios realmente para ser críticos, y de repente parecía que era la solución a todo, ¿no? Entonces, llama la atención como ha habido gente pues, que ha publicado libros sin haber hecho investigación ninguna, sin haber entrenado a nadie, sin haber rehabilitado a nadie, y te escribe libros, ¿no?, de cómo debes de rehabilitar o cómo debes de entrenar, lo cual es espectacular, ¿no? Entonces ese es el problema que ha habido, que en algún momento se llegó casi a convertir por parte de los seguidores en una secta, ¿no? Parecía que, no, esto de los sistemas complejos es lo que lo explica, el movimiento tiene
y había esa carencia, ¿no? Mira, yo tengo una anécdota, y que si no me enrollo mucho. Yo, en la primera estancia que hice fue en Michigan, y fue en el departamento de kinesiología, uno de los mejores de Estados Unidos, y uno de los más potentes en los sistemas complejos aplicados al desarrollo motor. De hecho, ahí había estado Helen Turner, que fue la famosa investigadora en desarrollo motor, que demostró que los reflejos, algunos reflejos en niños no desaparecían, ¿no? Tú cuando coges a un niño pequeñito, lo inclinas y le pones el pie, empieza a hacer un... ¿no? Entonces, la teoría de la evolución del sistema nervioso nos dice que al final los reflejos van desapareciendo. Entonces, ella cogió al niño que ya no tenía ese reflejo, lo introdujo en una piscina y el niño realizaba ese movimiento. Entonces, ella decía que el reflejo no desaparecía, que era el contexto lo que hacía que apareciera o no. De todos modos, después eso no se replicó. Ella, la explicación que daba es que mecánicamente, ¿sí?, ahora el niño tenía menos peso dentro del agua y de ahí que el sistema nervioso se adaptara y provocara nuevamente ese movimiento. Estudios posteriores no lo replicaron modificando las palancas de los niños. A lo que voy, era un centro muy, muy, muy potente. ¿Okay? Y allí estaba trabajando también Rosa Angulo, una gran investigadora española que hizo el INEF en Barcelona. Fue la que hizo todo el análisis biomecánico de las Olimpiadas de Barcelona, una tía inteligentísima, que trabajó muchísimos años allí. Cuando volvió a Barcelona durante una época, se sorprendió, ¿no? Porque allí en Barcelona, sabéis, en el INEF de Barcelona fue uno de los INEF que más fomentó todos los sistemas complejos, ¿no? Entonces, así en petit comité me comentaba Miguel, estoy alucinando de lo que estoy oyendo por aquí. Claro, de repente se encuentra con ella viniendo de los sitios donde más han desarrollado todo el sistema de sistemas complejos en el desarrollo y en el control motor, ¿no? Y llega de repente a una facultad donde había bastantes profesores ahí hablando y tal, y ella alucinaba, decía, no saben ni lo que están diciendo, ¿no? Entonces ese ha sido un poquito, desde el punto de vista, el problema, sobre todo después a la hora de formación de nuestros futuros graduados, ¿no? Que no se les ha dado otras perspectivas, ¿no? Para que ellos tuvieran un pensamiento más crítico, ¿no? Es un poquito el problema que yo veo. Y paradójicamente, el hecho de basarse únicamente en una perspectiva o en una teoría es reduccionista. Es que al final, insisto, incluso en las teorías que más me pueden a mí gustar, porque te explica un montón de fenómenos, ¿no? Pues dices tú, siempre hay el típico cabrón que te hace un experimento y te dice, pues mira, ¿ves? Esto no se cumple con esta teoría. Y dices tú, me cago. Entonces te refuerza en cuanto que sabes que prácticamente no hay ninguna teoría que pueda abordar todas las peculiaridades del movimiento. Entonces es que tener un poquito esa mente abierta. ¿Okay? Es un poquito mi consejo que yo daría. Tener de hecho, siempre esa mentalidad reflexiva. Por eso se llaman teorías, ¿no? Al final, efectivamente, no son leyes ni son principios. ¿Okay? Exacto. Genial, Miguel. Pues muchas gracias por tu respuesta. Por otra parte, y relacionado con lo que acabamos de comentar, actualmente también hay mucha moda, ¿no?, sobre los focos atencionales, ¿verdad? Que si el foco externo es mejor que el interno, que si el foco interno hace disminuir el rendimiento, etcétera. ¿Qué opinión tienes sobre los focos atencionales? Pues mira, este es un claro ejemplo de una burbuja, que digo yo, investigadora, con repercusiones tremendas en el ámbito práctico. ¿Por qué digo burbuja investigadora? Porque si uno se para, se sienta y empieza a ver los estudios de donde surgen estas, no teoría, bueno, sí, le llaman la teoría de la constraint hipótesis, ¿no? La teoría del constreñimiento, ¿no? Y si observas los estudios, ves que son estudios metodológicamente, en ocasiones, ridículos, ¿ok? Simplemente ya, digamos que vamos a conceder pulpo como animal de compañía. Es decir, vamos a conceder que cuando tú das una instrucción a un sujeto, ese sujeto está interpretando esa instrucción del mismo modo que la está interpretando otro. Y vamos también a dar pulpo válido como animal de compañía cuando le decimos que presta atención a eso y está prestando atención a eso. ¿Okay? Entonces vamos a asumir que eso es así, que es mucho ya asumir. Bueno, pues el problema que hay son las instrucciones que se dan. Las instrucciones que se dan a la mayoría de los estudios no tienen una relación directa con el rendimiento. No son instrucciones que uno, si viene del ámbito del deporte en el cual se intenta evaluar, las has escuchado nunca, ¿no? Es decir, son instrucciones a veces ridículas, que no sabes muy bien qué significan,
Después, los estudios nunca tienen una condición control, en la mayoría de ellos. Es una condición en la que tú no le dices nada al sujeto, le dices, tira canasta, punto. Bueno, eso ya es una instrucción. Claro, pero esa condición donde no hay un foco aquí, un foco allí, eso no se utiliza, ¿no? Entonces, quiero decir, yo de verdad que me sorprendió mucho cuando empecé a ver los artículos y claro, llegué a la conclusión, no yo solo, cuidado, a ver, no, sino hablando con otros investigadores, algunos de ellos que me rechazó un metaanálisis, ¿no? Sobre el tema, pero me lo rechazó y le tuve que decir, joder, es que tienes razón. Es que si publicamos esto es meter más fuego a esto del foco interno, foco externo, cuando no tiene ninguna base fisiológica, ningún principio del movimiento que justifique una división del foco de instrucción entre externo e interno. Eso es lo primero ya, no existe. Al final yo prefiero hablar del efecto de la instrucción para este individuo, para este movimiento y para este contexto. ¿Vale? Porque no hay una instrucción que tenga unas características que valga para todos los sujetos. Con lo cual, si tiene que haber una ley, esa ley tiene que abordar, tiene que cumplirse para todas esas dispersiones, variaciones de movimiento, de sujetos, de contextos. Y no es así. Y yo te digo, los estudios no se sostienen por ningún lado. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa fue encontrarme también en las redes sociales. Por eso está bien estar en las redes sociales, porque muestra el gran alcance que ha tenido lo del foco interno y foco externo. Pero en fisioterapia, en entrenamiento, es alucinante, ¿no? Y de verdad, gente, compañeros, y os lo digo en serio, olvidaros del foco de atención interno y externo. No tiene base ninguna. Y los estudios que han dado lugar a eso han logrado que la investigadora Gabrielle Wolf tenga una formidable carrera universitaria, pero nada más. Que además, si no recuerdo mal, está en Michigan también, ¿no? No, ella no estaba en Michigan, ella estaba en la universidad, no sé si Colorado, Orlando. No, pero... Es alemana, pero está allí en Estados Unidos. Sí. Exacto, sí. No, y a ver, yo me meto mucho con ella, sobre todo porque ella se ha metido mucho con los entrenadores, ¿no? Diciéndole que se equivocan cuando dan instrucciones de foco interno. Mira, cuando el 90% de sus estudios evalúan el foco interno en una sola sesión, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes darle instrucciones a los entrenadores que están con sus atletas mejorando ese movimiento, esa técnica durante meses, durante años? ¿Cómo le puedes dar tú o criticar con lo que extraes de un estudio mal hecho realizando una sesión? Es que, hombre, digamos que hay que tener un ego. Además que, claro, si yo, por ejemplo, de los estudios, yo la crítica que le puedo hacer, humildemente, porque yo tampoco es que sea nada más que ella, pero... Pero, Víctor, no hace falta ser investigador, es únicamente ver las instrucciones. Y tú, si estás en la práctica, como estás tú, te das cuenta de la ridiculez de las sugerencias que hacen. Al fin, claro, yo he leído los estudios y, a ver, por ejemplo, hay uno que le decía que, bueno, ponía las canastas y, o sea, la canasta y le daba la instrucción de tirar la canasta. Claro, si yo le digo a una persona que meta canastas y valoro la cantidad de canastas que mete, pues voy a tener mejores resultados si le digo que tira canasta que si se centra en activar el tríceps braquial, por ejemplo. Y al revés, si lo que estoy valorando, lo que quiero valorar es la actividad electromiográfica del tríceps y le pido que active el tríceps, probablemente active más el tríceps que si le digo que meta canastas. Efectivamente, pero esto es como el estudio que hicieron unos españoles, ¿no? Que decían que si tú en un press de banca prestas atención al tríceps o al pectoral, lo activas más. Perfecto, eso es lógico, eso es lo que han hecho los culturistas toda la vida, coño, cuando vas al gimnasio, ¿no? Es de Calatayud. Exacto, ¿no? Pues escriben una crítica a ese artículo diciendo que el foco interno, porque ellos asumen ya que es un foco interno, toma por saco, como hay un grupo muscular, el foco interno no es idóneo, que hay que buscar la instrucción de foco externo, es decir, una secta
Y ellos contestan, ¿qué tiene que ver lo que te estoy diciendo yo con foco externo y foco interno? Joder, te estoy diciendo prestar atención al músculo, ¿qué me vienes a contar? ¿No? Claro. Que al final algunos se convierten en sectarios totalmente, ¿no? Y sobre todo cuando no hay... Y lo de baloncesto, esto es para flipar, el famoso estudio de Gabriel Wolf, donde evalúa foco interno, foco externo, y no te dice el número de canastas que han metido los sujetos, tío. Yeah. Se inventa una escala de precisión de tal modo que si le pego al aro son 4 puntos. Si no le pego al aro, pero da igual que el tiro haya sido más o menos bien, 0 puntos. Es decir, te da el resultado de esa escala, pero no te dice el número de canastas que entra. Nosotros replicamos ese estudio y, coño, encontramos que el foco interno se mete en más canastas que con el foco externo, utilizando las mismas instrucciones. Quiere decir que... De hecho, a ver, hay investigaciones que demuestran que el foco interno, pues por ejemplo, como este de Calatayud que hemos citado antes, que aumenta la actividad electromiográfica del músculo en el que te estás centrando. Y hay... Este de Calatayud es uno, pero Snyder y Fry en el año 2012 es otro, y hay un montón. O incluso que puede mejorar la masa muscular, la hipertrofia muscular, sobre todo mayormente en brazos, lo demostraron Schoenfield y colaboradores en el año 2018, por lo que tampoco se debería desechar al 100% el foco interno, sino que es algo que depende realmente de lo que tú busques. Yo a lo que voy es que nos tenemos que olvidar de que categorizar las instrucciones en foco interno o foco externo. Es como si no existiera la palabra interno-externo. Debemos olvidarnos de categorizar las instrucciones en base a ese criterio, porque ese criterio no se sostiene en base a las evidencias científicas ni en base a lo que conocemos de la neurofisiología. Sí. Hay que hablar de instrucciones. Totalmente de acuerdo. O sea, al final lo que realmente importa es saber qué es lo que quiero conseguir en base a la valoración, en base a los objetivos, etcétera, y a partir de ahí pues darle la instrucción para optimizar eso que realmente quiero mejorar. Que quiero mejorar la activación, pues céntrate en músculo. Que quiero mejorar el tiro, céntrate en el tiro. Al final... Yo tuve la oportunidad de colaborar en tesis doctorales y durante mucho tiempo estuve evaluando los saltos verticales. Cuando los saltos verticales eran con Carmelo Bosco, de hecho le hice la revisión al libro de Carmelo Bosco y tal, ¿no? Y yo evalué, te puedo decir que evalué, y no te exagero, 3.000 personas o más, saltos verticales, pero de todas las edades, ¿ok? Entonces tú, claro, con esa muestra, con esa experiencia, vas aprendiendo qué instrucciones son mejores para que ese sujeto mejore el salto. Porque es curioso, ¿no? Pero los sujetos no saben saltar, ¿ok? Es decir, hacer un CMJ, un sujeto que nunca ha hecho un CMJ, no lo va a hacer bien. Vas a tener que dar una instrucción para que mejore ese salto. Igual no flexiona lo suficiente, la velocidad de descenso no es la idónea, etc. Entonces, tú compruebas como una instrucción que funciona para un sujeto no funciona para otro. ¿Vale? Es decir, esa experiencia que yo tuve la fortuna de tener, te das cuenta de, para este sujeto funciona esta instrucción, pero para este no, entonces tengo que buscar la alternativa que sería esta. ¿Vale? Nosotros testamos hasta niños desde los 5 hasta los 18 años y cosas así, ¿no? Unos 1.500. Entonces imagínate niños de 5 años, enseñándoles a hacer SJ, CMJ, los hacían muy bien, los entrenamos. Pero un niño, claro, un niño de 5 años que desciende poco, no le puedes decir, oye, flexiona más las rodillas. ¿Qué carajo sabrá el niño qué es eso de flexionar más las rodillas? Le dices, oye, mira, baja más el culo, ¿ok? ¿Vale? Pero a un tío de 14 años le dices, oye, flexiona más, y te flexiona más la rodilla, ¿no? Y así un montón de ejemplos, quiero decir, que al final no hay una norma en cuanto Exacto, al final la individualización, ¿no? Cada persona, pues yo lo veo mucho. Hay personas que cuando estoy readaptando, pues tienen miedo al dolor y tengo que ir con más, como estimulándoles, motivándoles, explicándoles que no pasa nada y tal. Y gente que al revés, que es muy lanzada y que tengo que decirle, que te vas a pasar. O sea que... Genial, Miguel. Pues no sé cómo vamos de tiempo, a ver si pudiéramos hacer una preguntita más, pero, cortita. Sí. Pero es que la verdad me parece que está saliendo una entrevista, la verdad que muy interesante, y me gustaría hacerte esta pregunta. La gente confunde la vibración con la percusión
Y se compran, por ignorancia o desconocimiento, pistolas de estas que venden como si fueran vibradores. Pero sabemos que los efectos que produce la percusión, que es lo que producen estas pistolas, no son los mismos que la vibración. ¿Podrías explicar brevemente los efectos de la vibración a nivel de cuerpo, en el cuerpo humano? Sí, a ver, la cuestión es, incluso cuando se aplica la vibración, es que hay dos parámetros de la vibración que son muy importantes para ver o para encontrar el efecto que nosotros queremos. ¿Okay? Uno es la frecuencia de la vibración y otro es la amplitud de la vibración, ¿no? Y generalmente cuando compramos, cuando compramos vibradores por ahí es muy difícil saber realmente cuál es la frecuencia máxima, cuál es la amplitud de esa vibración, ¿no? Entonces, partiendo ya de eso, no tiene nada que ver esas vibraciones locales que se hacen con aparatos de vibración, aparatos de percusión, donde la frecuencia de la percusión es muy pequeña, ¿vale? Y la amplitud es muy grande. No voy a entrar aquí a decir qué ocurre cuando yo vibro a nivel neurofisiológico, que si estimulo las aferentes 1A de los usos neuromusculares y cosas así, que eso aburriría a cualquiera, ¿no? Y porque aún así hay discusiones de qué es lo que está pasando neurofisiológicamente. Sí, porque además en el uso neuromuscular es una frecuencia, en el órgano tendinoso Golgi es otra. Exacto, en las terminaciones primarias es una frecuencia, las secundarias es otra, con diferentes amplitudes, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos, por ejemplo, de la vibración local, ¿no? A la hora del priming, que a veces se habla ahí de utilizar la vibración en ese músculo que yo quiero activar a continuación, aquí hay muy pocos estudios que realmente nos digan algo. Hay muy poquitos trabajos. Quizás hay un estudio muy interesante en el que yo participé de sujeto también experimental, que era para utilizar la vibración con gente que tenía distonía, ¿no? Es decir, que de repente un músico que de repente no podía tocar, ¿no? Entonces ahí nos vibraban diferentes músculos de la mano y nos obligaban a poner atención porque la vibración, la frecuencia iba a cambiar. Entonces nosotros teníamos que prestar atención y decirle a la investigadora cuando cambiaba, cuando no. Y cuando utilizabas esta vibración en estos músculos de la mano, en músicos que tienen distonía, que tienen problemas, mejoraban muchísimo el movimiento nuevamente. Y ocurrió una cosa en ese estudio también muy simpática, que los sujetos sanos, nosotros, también mejoramos. ¿Vale? Es decir, es como de alguna manera esa vibración, ese input sensorial, al cual había que prestar la atención, favorecía pues ese control, ¿no? En ese movimiento que estábamos evaluando. Pero esto fue un estudio, fue un hallazgo secundario de ese estudio principal, pero no se siguió por ahí desarrollando más. Con lo cual, hay muy pocos trabajos que hayan evaluado el efecto inmediato de la vibración en cuanto a priming, ¿de acuerdo? Después, sí que hay trabajos que han evaluado, y ahí coinciden todos, tú aplicas vibración en un músculo durante 30 minutos y pierdes fuerza máxima, y se produce una mayor inhibición de ese músculo. Esto es un efecto agudo que se replica en todos los estudios. ¿Okay? Y ya, cuando ya utilizas la vibración a lo largo de sesiones, como si fuera un entrenamiento, los estudios no son muchos, algunos metodológicamente no son los mejores, pero parece que hay una mejora en la fuerza muscular. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuando se utiliza de manera repetida a lo largo de diferentes sesiones. ¿De acuerdo? Pero claro, eso es lo que sabemos de la vibración local. Sobre la percusión, he leído pocos trabajos, realmente, pero yo me imagino que, claro, eso es un impacto muy grande, es una amplitud de movimiento muy grande, es una frecuencia muy baja en comparación con las vibraciones locales que usamos, que podemos estar en 100 hercios. Sí. Con lo cual yo no sé si puede tener algún efecto, y no me imagino esas pistolas aplicarlas 30 minutos, ¿no? No, y además en un tendón o en un ligamento que... Hay algún estudio que ha comprobado que se producían ciertas lesiones, ¿no? A ver, tiene sentido, es como si te dan joder, con un martillo en el músculo durante media hora, vamos. Yo he leído que produce un efecto analgésico más bien, o como de sensación de alivio. Es lo único que he leído que puede generar. Incluso algo de aumento de la amplitud de movimiento de forma aguda. Pero tanto como activación o cambios de priming a nivel cortical y demás,
Habría que verlo. La vibración, por ejemplo, cuando tú aplicas vibración a un músculo y realizas un estiramiento, sí que mejoras la amplitud del movimiento. La teoría es esa teoría famosa del gate, ¿no? Al final, la limitación de un estiramiento es el umbral del dolor. Estimulas el umbral, claro. Haces aumentar. Si ahora yo meto vibración, lo que estoy haciendo es que hay un montón de impulsos de aferentes, que van a la médula espinal, la saturan, no deja que los impulsos del dolor entren, entonces eres capaz de alcanzar una mayor amplitud. Eso se ha visto incluso con vibración de todo el cuerpo, ¿no? que se gana amplitud del movimiento. Con la pistola, no sé, me costaría creer que es así, pero no lo sé, de verdad. No lo sé. Habría que verlo. Genial, Miguel. Pues se está quedando una entrevista realmente completa y enriquecedora para todos los oyentes. A modo de síntesis o de resumen, Miguel, ¿te gustaría decir algo para concluir esta entrevista? Pues mira, una cosa que me gusta decir cuando voy a dar cursos por ahí y que es tirar un poco de piedras contra mi tejado, ¿no? Yo ahora ya me considero un investigador, he dejado la práctica ya hace 20 años. Es que realmente la transferencia de lo que son los hallazgos en los estudios a la práctica es relativamente poca, ¿ok? ¿Vale? Lo digo porque se habla mucho de intervención basada en las evidencias científicas, que debería de ser así, ¿no? Pero si esperamos a tener evidencias científicas para todo aquello que uno quiere hacer, pues al final igual no hace nada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no estoy justificando ni mucho menos el a mí me funciona, Yeah. ¿de acuerdo? Pero sí que pongamos todo en cierta, no sé. Equilibrio. Sí, justo, ¿no? Y que veamos el resultado de nuestra práctica, si tiene una justificación o no. Si no la tiene, pues igual lo que estoy logrando no es por lo que yo creo que lo estoy logrando, puede ser otra cosa. Ver esos estudios científicos, que es difícil al final, uno tiene que ser investigador para realmente entender los estudios. Y ver que, bueno, es un estudio, son 2 estudios. A ver, ¿hay 200 estudios sobre eso? Bueno, pues entonces sí que seguramente... Entonces, yo creo que debemos de ser cautos, ni volvernos ahora sectarios de la ciencia, ni sectarios de a mí me funciona, ¿ok? Yeah. Entonces, tener una capacidad reflexiva, ¿no? Y sobre todo plantearse que siempre estoy haciendo algo mal. Eso es, vale, eso es. Vale. Yo bueno, estoy totalmente de acuerdo con esto. Quien ya nos escucha o me ha escuchado alguna vez, ¿no? Sabe que comparto perfectamente esta idea. Yo, pues bueno, leo mucha ciencia, la que puedo, siempre porque tengo que trabajar también, pero también, pues bueno, soy un poco inquieto. Y muchas veces lo que hago, o lo que, pues, no sé, por ejemplo, la vibración, pues sí, después de vibrar tanto periodos cortos con la alta frecuencia, corta amplitud, tal, pues hay un aumento de la actividad electromiográfica. Bueno, pues venga, vamos a verlo. Yo tengo electromiografía también, por suerte aplico vibración y veo que a veces sí que es así y otras veces veo que no. Entonces me planteo yo, ¿por qué hay momentos en los que sí o personas en las que sí, personas en las que no? De hecho, si nos ponemos así, de esta manera, en todos los estudios siempre hay un porcentaje, es decir, un porcentaje de los que mejoran y un porcentaje de los que no. ¿Qué ha pasado con los que no? Claro, responders y no responders, ¿no? Los famosos, claro, ¿no? Responders, o sea, y no responders, ¿qué ha pasado? ¿Qué variables no hemos controlado? O yo qué sé, o a lo mejor qué estímulo no le hemos sido capaz de aplicar. Entonces, bueno, en ese sentido comparto plenamente esa visión, esa perspectiva, porque yo lo que hago o intento hacer casi siempre es intentar leer bastante y aplicar o comprobar eso que he leído, ¿no? Al final, cuando uno está en la práctica, a mí me pasaba cuando estaba de adaptador y tal, buscas certezas, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, joder, si me dieran una receta, hago esto, 2 más 2 igual a 4, un poquito lo que buscas, sobre todo porque también tienes inseguridades y cosillas así, ¿no? Pero después tú lo sabes, Víctor, que cuando llevas ya años te das cuenta que 2 más 2 no es igual a 4 y que hay que aprender a vivir con incertidumbres. Eso es. Porque esa es la realidad que tenemos, ¿no? Hay muy pocas certezas, ¿no? Cuando uno está en la práctica y hay que convivir con esa incertidumbre. Exacto. Muy buena apreciación y resumen, ¿no?, de lo que es la charla para que la gente, pues bueno, tenga en consideración.
Sin más, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Es un orgullo y un honor tenerte aquí con nosotros. Que sepas que seguiré de cerca todos tus trabajos y publicaciones, y cuando esté por Madrid, pues me acercaré a la universidad a visitarte, si es posible. Por supuesto, hombre, te enseño el laboratorio, encantado. Hecho, te cojo la palabra, ¿eh? Hombre, cómo no. Miguel, muchas gracias por brindarnos esta magnífica entrevista y por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta charla contigo. Gracias a ti. Y si queréis aprender más con Miguel, que sepáis que el próximo 17 de octubre se iniciará el curso superior universitario en avances en el control del movimiento humano, que será 100% online, avalado por la Universidad Rey Juan Carlos, que lo impartirá Miguel Fernández del Olmo. Para matrículas, la matrícula se realizará a través de la plataforma online de la Universidad Rey Juan Carlos y existe un plazo de preinscripción del 1 al 30 de septiembre, con lo cual no te despistes, inscríbete porque vas a aprovechar mucho la formación y te animo a hacerlo. Y a vosotros deciros que muchas gracias por estar al otro lado escuchando esta charla. Nos escuchamos y vemos en siguientes capítulos. Un saludo a todos.